Buenas tardes. En este video no vamos a presentar ningún concepto nuevo, sino que vamos a reforzar los contenidos que hemos desarrollado, retomando una aplicación propuesta antes y descubriendo qué ocurre cuando se sobrecarga un identificador en una clase derivada. Habíamos definido una clase planta que modelaba a una colección de empleados. Especializamos ahora la clase empleado en dos clases derivadas, vendedor y operario. La clase operario se especializa a su vez en la clase supervisor. La colección ahora puede mantener empleados, vendedores, operarios o supervisores. La clase operario agrega una consulta que retorna el premio del operario que recibe el mensaje. Se computa como un porcentaje de su sueldo básico. Solo los objetos de clase operario podrán recibir el mensaje obtener premio. La clase supervisor redefine el método obtener vacaciones. El método obtener vacaciones definido en la clase empleado se redefine en la clase supervisor. Las vacaciones de un supervisor son 2 días por año de antigüedad hasta un máximo de 30 días. Observemos que ni la clase operario ni la clase supervisor agregan atributos, de modo tal que cada uno de estos dos constructores va a invocar simplemente al constructor de su clase padre a través de la instrucción super. Habíamos implementado antes la consulta obtener vacaciones en la clase empleado. Las vacaciones de un empleado dependen de su antigüedad. La clase operario extiende a la clase supervisor. La clase supervisor extiende a la clase operario y redefine el método obtener vacaciones. Las vacaciones de un supervisor también dependen de su antigüedad, pero se computan como 2 días por año de antigüedad con un máximo de 30. La clase vendedor extiende a empleado y agrega un atributo de instancia venta acumulada. El sueldo neto de un vendedor es el sueldo básico más un 5% de las ventas acumuladas en el periodo. Observen que la asignatura del método obtener sueldo neto es diferente en la clase empleado y en la clase vendedor. El identificador obtener sueldo neto queda sobrecargado en la clase vendedor. Cuando implementamos la clase empleado, habíamos definido el método obtener sueldo neto, que computa el sueldo neto de un empleado a partir de su antigüedad y de un porcentaje que obtiene de una planilla y aplica al sueldo básico. La clase vendedor extiende a la clase empleado y sobrecarga al identificador obtener sueldo neto. Solo las instancias de la clase vendedor pueden recibir el mensaje obtener sueldo neto sin parámetros. El sueldo neto de un vendedor es el sueldo básico más un 5% de las ventas acumuladas. Cuando en una clase derivada se define un método con el mismo nombre que en una clase ancestro y con el mismo número y tipo de parámetros, el método queda redefinido en la clase derivada. Cuando en una clase se define un método con el mismo nombre que otro método de la misma clase o de alguna clase ancestro, pero con diferente número o tipo de parámetros, decimos que el método queda sobrecargado. Observemos que la redefinición se realiza siempre cuando tenemos una jerarquía de clases. En cambio, la sobrecarga puede darse en una misma clase. La clase empleado brinda los servicios obtener vacaciones y obtener sueldo neto. La clase supervisor redefine el servicio obtener vacaciones. La clase vendedor sobrecarga al identificador obtener sueldo neto.
Repasemos entonces algunos conceptos que ya habíamos presentado antes. Una variable polimórfica puede quedar asociada a objetos de diferentes clases. Una asignación polimórfica liga un objeto de una clase a una variable declarada de otra clase. Un método polimórfico incluye una o más variables polimórficas como parámetro. Una asignación polimórfica liga un objeto de una clase a una variable declarada de otra clase. Consideremos la declaración de la variable E1, que no está ligada, y las declaraciones de las variables E2 y E3, a cada una de las cuales se le asigna un objeto de su propia clase. Son válidas entonces las siguientes asignaciones polimórficas. A la variable E1, declarada de clase empleado, se le asigna el objeto ligado a la variable E2 de clase operario. A E1 también se le puede asignar la variable E3, que está referenciando a un objeto de clase supervisor. A la variable E2 también se le puede asignar el objeto ligado a la variable E3 de clase supervisor. También se puede crear un objeto de clase operario y ligarlo a la variable 1 o un objeto de clase supervisor a través del constructor de la clase supervisor y ligarlo a la variable E1 declarada de clase empleado, o crear un supervisor y ligarlo a la variable E2 declarada de clase operario. Hemos presentado también los conceptos de tipo estático de una variable, es el tipo que aparece en la declaración de una variable, y tipo dinámico de una variable, se determina en ejecución y es la clase del objeto referenciado. En este ejemplo, el tipo estático de la variable E1 es empleado y el tipo dinámico operario. E2 tiene tipo estático empleado, pero su tipo dinámico es supervisor. E3 también se declara de tipo empleado y por lo tanto su tipo estático es empleado, pero está ligado en ejecución a un vendedor, de modo tal que el tipo dinámico es vendedor. E4 tiene tipo estático operario y tipo dinámico supervisor. E5 tiene tipo estático y dinámico supervisor. Observemos que el constructor de la clase vendedor tiene un parámetro más que los constructores de las clases empleado, operario y supervisor. El cuarto parámetro alude a las ventas acumuladas. Esto es, se utiliza para inicializar el atributo de instancia ventas acumuladas. Las ligaduras estáticas o vinculaciones estáticas son las que se establecen antes de la ejecución. Las ligaduras dinámicas o vinculaciones dinámicas son las que se establecen y pueden cambiar durante la ejecución. En Pascal, por ejemplo, la ligadura de una variable con su valor se establece en forma dinámica. En cambio, la ligadura entre un identificador y una constante se establece estáticamente. El compilador conoce el valor de una constante, pero no conoce el valor de una variable en cada momento de la ejecución. La ligadura entre una invocación a procedimiento y la definición de un procedimiento también es estática en Pascal. El compilador sabe qué procedimiento tiene que ejecutar en cada invocación. ¿Qué ocurre en Java? La ligadura entre una instrucción new y el constructor es estática. El compilador sabe a qué constructor tiene que invocar en el momento de realizar su tarea. Si el constructor está sobrecargado, el número y el tipo de parámetros determina cuál debe ejecutarse. En cambio, en Java, la ligadura entre un mensaje y un método es dinámica. Si un comando o una consulta se redefine, la clase del objeto que recibe el mensaje determina qué consulta o qué comando debe ejecutarse. Consideremos ahora las variables E1, E2 y E3 con tipo estático empleado.
y tipo dinámico, empleado, operario y supervisor, respectivamente. El tipo dinámico determina la ligadura entre un mensaje y un servicio. De modo que si el objeto ligado a la variable E1 recibe el mensaje obtener vacaciones, se ejecuta el método definido en la clase empleado. Cuando el objeto ligado a la variable E2 de clase operario recibe el mensaje obtener vacaciones, como el método obtener vacaciones no está redefinido en operario, se ejecuta nuevamente el método definido en empleado. En cambio, cuando el objeto ligado a la variable E3 de clase supervisor recibe el mensaje obtener vacaciones, se ejecuta el método redefinido en la clase supervisor porque el método definido en la clase empleado está derogado para las instancias de la clase supervisor. El polimorfismo es un mecanismo que favorece la productividad, pero debe restringirse para brindar la posibilidad de desarrollar software robusto. En Java, el polimorfismo y la ligadura dinámica quedan restringidos por el chequeo de tipos. El chequeo de tipos establece restricciones tanto sobre las asignaciones polimórficas como sobre los mensajes que un objeto puede recibir. El chequeo de tipos en compilación previene errores de tipo en ejecución. En nuestra aplicación, si el tipo estático de una variable es empleado, el tipo dinámico puede ser empleado, operario o supervisor. Si en cambio el tipo estático es operario, el tipo dinámico puede ser operario o supervisor. Si el tipo estático de la variable es supervisor, el tipo dinámico, para esta jerarquía de clases, solo puede ser supervisor. La variable O1 tiene tipo dinámico operario, pero como su tipo estático es empleado, no se puede asignar a una variable cuyo tipo estático es operario. Tampoco podemos crear un objeto de clase empleado y asignárselo a la variable O3 cuyo tipo estático es operario. Ambas instrucciones provocan un error de compilación. El tipo estático de una variable restringe entonces las asignaciones polimórficas. Las variables O1 y O2 tienen tipo dinámico operario, pero el tipo estático de O1 es empleado. De modo que el objeto ligado a la variable O1 solo puede recibir mensajes que puedan ligarse a servicios provistos por la clase empleado. El compilador reporta un error si el objeto ligado a la variable O1 recibe el mensaje obtener premio. El tipo estático de una variable determina los mensajes que el objeto puede recibir. Consideremos ahora que f y h son de clase fecha, p de clase planilla y las variables b1 y b2 están ligadas a objetos de clase vendedor. El tipo estático de b1 es empleado, así que solo puede recibir el mensaje obtener sueldo neto con dos parámetros, la planilla y la fecha de hoy. Cuando recibe el mensaje sin parámetros, el compilador reporta un error. En cambio, si la variable B2 tiene tipo estático vendedor, puede recibir el mensaje obtener sueldo neto con dos parámetros, que hereda de la clase vendedor, y también puede recibir el mensaje obtener sueldo neto sin parámetros, definido en su propia clase. El compilador admite los dos mensajes. En verdad, es probable que uno de ellos no sea correcto y provoque un error de aplicación. No estamos calculando correctamente el sueldo neto de un vendedor si la ligadura se establece con el método definido en la clase empleado. La sobrecarga es un recurso que puede provocar errores que nos pasan desapercibidos como programadores. Elegir casos de prueba adecuados durante la etapa de testing es fundamental para detectar este tipo de errores. La clase planta
encapsula un arreglo cuyas componentes son objetos de la clase empleado. El arreglo T es polimórfico. La fábrica tiene empleados de diferentes clases. El comando alta es un método polimórfico. El parámetro real puede ser un empleado, pero también puede ser un operario, un vendedor o un supervisor. La clase cliente de la clase planta crea un objeto de clase planta, crea un objeto de la clase operario y da de alta al operario en la planta. El parámetro real o se asigna al parámetro formal E. Se trata de una asignación polimórfica. Un objeto de una clase más específica se asigna a una variable de una clase más general. En este caso, el mensaje permite dar de alta en la planta de empleados a un vendedor, que se crea sin quedar ligado a una variable en la clase cliente. Mostramos este ejemplo fundamentalmente porque es frecuente que el constructor se invoque directamente como parámetro real en tutoriales o en manuales que aparecen publicados en la web.